Mandé la carta de renuncia a las 9 en punto de la mañana y lo primero que se oyó fue el taconeo rápido desordenado de alguien que ya venía con el alma en la boca. Me quedé parada en el pasillo medio escondida detrás del vidrio esmerilado, viendo cómo Hernán Balcázar se tambaleaba hasta mi lugar con la cara del color de la ceniza fría. Emma murmuró con la voz que se le quebraba: «Dime que no la mandaste». Pero mi escritorio estaba limpio como una patena. Ni una foto, ni un bolígrafo, ni el menor rastro de la mujer que había mantenido a flote Industrias Balcázar durante décadas. Solo la hoja impresa de mi renuncia firmada con tinta negra, descansando junto a mi gafete viejo. Hernán la miró como si fuera una granada sin seguro. Al fondo del pasillo se oyó una risa. Ligera, filosa, conocida. Valeria. Estaba platicando con uno de los juniors, contando alguna anécdota que según ella la os hacía ver encantadora. Sus tacones se acercaban y de pronto dio la vuelta a la esquina y se quedó helada. La sonrisita presumida se le desplomó al ver el escritorio vacío. «¿Qué? ¿Dónde está?», susurró perdiendo de golpe ese tonito meloso que usaba cuando había cámaras cerca. Hernán no contestó. Solo se apretó la frente y masculló: «Estamos acabados si de verdad la mandó». Un segundo después, Rodrigo salió de la sala de juntas con esa sonrisa brillante y serena que gastaba con los inversionistas. Se veía relajado, seguro. Hasta que le vibró el celular. Bajó la vista, la sonrisa se le apagó y se le fue todo el color de la cara. «¿Cómo que renunció?», le gritó al teléfono. «Mi mamá jamás haría eso». Pero se detuvo en seco, tragó saliva y volvió a mirar la pantalla. Yo sabía perfectamente qué estaba leyendo. El aviso de que todos los procesos ligados a mis sistemas se habían congelado en cuanto se activó el bloqueo automático de mi renuncia. Vi cómo se le cortaba la respiración. Se apoyó la palma en el marco de la puerta mirando el puesto vacío que antes era mío. De repente, parecía más chiquito sin esa seguridad, sin la ilusión de que todo lo controlaba. Valeria se le acercó con el pánico pintado en la cara. «Rodrigo, haz algo». «No puedo», respondió bajito. «Lo hizo a propósito». Yo no me moví. No hablé. Me quedé ahí en el rincón que nunca se habían molestado en notar viendo cómo se les deshacía todo. Por primera vez en años el edificio respiraba verdad y no puro compromiso. La puerta de la sala se abrió de golpe y apareció Tomás Rivas. La voz, que normalmente era calmada, sonaba tensa. «Búsquenla», ordenó. «Ya». Sus ojos recorrieron el pasillo buscando a la mujer, que habían subestimado, a la que había construido los sistemas que ahora necesitaban como el aire. Me di la vuelta antes de que alguien me viera. Su crisis ya no era asunto mío. Ya no. Mientras caminaba hacia Badar-Orracia, el elevador, el recuerdo de la noche anterior, me subió por el pecho como calor. 24 horas antes mi propio hijo me había mirado a los ojos y me había dicho que le pidiera perdón a su mujer o que me largara de su casa. No elegí ninguna de las dos. Elegí esto. Y seguí caminando lista para lo que viniera. Rodrigo lo dijo como si nada, como quien pide que le pases la sal. «Vas a pedirle perdón a Valeria», me dijo, bloqueándome la puerta de su propia cocina, «o te vas de esta casa hoy mismo». No le tembló la voz. «A mí tampoco». Valeria estaba detrás de él con los brazos cruzados y la barbilla bien alta, ya saboreando el triunfo. Tenía esa cara de revista que se practicaba frente a todos los espejos, tranquila, bonita, superior. «No es para tanto», Emma añadió suavecito. «Solo asume lo que me dijiste ayer». Yo me acordaba perfecto de lo que había pasado ayer. Le dije que estaba gastando lana de la empresa sin seguir el conducto regular. Le dije que los números valían más que su sonrisa de comercial. Y por eso mi propio hijo me estaba corriendo. Lo miré. De verdad lo miré.
al hombre que crié sola, al que me desvelé con sus fiebres, al que cuidé de las jugadas sucias de la junta cuando todavía no entendía lo que era el peligro. No bajó la mirada. Él creía que tenía la razón. Entonces dijo: ¿cuál va a ser? El silencio se hizo eterno. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Sentí que algo se le movía adentro, se me movía adentro, mientras me miraba anticipación, satisfacción, hambre. Quería ese poder sobre mí. Quería verme doblar la cerviz. Pero doblarme era algo que ya había hecho demasiado durante demasiado tiempo. Me limpié las manos con el trapo de cocina, lo doblé despacio y lo dejé sobre la mesa. Mantuve la cara serena, la voz firme. «Está bien», dije. La palabra quedó flotando. Rodrigo soltó el aire aliviado. Valeria parpadeó confundida. Esperaba enojo, defensas, tal vez unas lágrimas. Pero no esto. No calma. No entereza. No aceptación sin sometimiento. «Perfecto», murmuró Valeria, aunque la voz se le había puesto más delgada. «Ya podemos seguir adelante». Pero retrocedió un pasito. No entendía por qué no me temblaba la voz. ¿Por qué no se me caían los hombros? ¿Por qué no iba por mi abrigo? Algo en sus ojos titubeó. Duda, tal vez. O miedo. Gente como ella reconoce cuando el libreto deja de obedecer. Rodrigo agarró sus llaves. Hablamos en la noche. Tengo junta de preparación con la junta. Le dio un beso en la mejilla a Valeria y se fue. A mí ni me rozó, ni me volvió a mirar. La puerta se cerró. Valeria se quedó un rato largo en el marco, como esperando que me derrumbara. No le di el gusto. Se acomodó la blusa. Me da gusto que hayamos llegado a un acuerdo. Asentí una vez. Tú sí que llegaste. Por un segundo dejó de respirar. Luego giró bruscamente y se fue taconeando descompasada sobre el piso de madera. Cuando me quedé sola me senté al borde de la silla de la cocina. Las manos en el regazo todavía firmes. Pensé en las décadas que le había dado a esa empresa, cada madrugada, cada sistema que armé, desde cero cada detalle, que a Rodrigo nunca le interesó entender. Y pensé en los años que le di a él, 2 trabajos al mismo tiempo, el departamentito donde vivíamos cuando era chiquito, las rodillas raspadas y las tareas de ciencias. Todo eso para esto. Él creía que podía echarme de esta casa. Lo que no sabía todavía es que yo ya me había ido hace mucho. Desde el momento en que prefirió su orgullo a mi dignidad, algo se me soltó por dentro. Me levanté, fui a mi cuarto y abrí con calma el cajón donde guardaba un sobre cerrado desde hacía meses. Lo metí al bolso, cerré el cajón y me enderecé. Esta sería la última vez que me humillaran. Salí de esa cocina sin voltear atrás. Pasé el resto del día moviéndome sigilosa por la casa, recogiendo las pocas cosas que todavía sentía mías. Un rebozo que me tejió mi hermana Judith. Una cajita de madera que Rodrigo hizo en la primaria. Una pila de carpetas llenas de mi letra de décadas en Industrias Balcázar. No parecía gran cosa, pero era la verdad de mi vida, 40 años levantando algo que a nadie más le había importado entender. Cuando entré a la empresa, Rodrigo apenas tenía 6. Me acuerdo de dejarlo en el centro de tareas, prometiéndole que regresaba a las 7. Siempre eran las 10. Él me esperaba en el lobby chiquito con la mochila en las piernas, medio dormido en una silla de plástico. La recepcionista le dejaba una luz prendida solo para él. Tu mamá le echa muchas ganas, le decía mientras le daba un chocolate caliente en vaso de papel. Trabajé en días festivos. Dormí bajo el escritorio cuando había actualizaciones. Reconstruí todo el esquema operativo cuando no éramos más que una maquilita local colgando de un hilo. Y cuando por fin todo pegó, cuando crecieron los contratos, cuando llamaban los inversionistas, cuando la empresa dejó de ser chiquita y empezó a pesar. Rodrigo ya era lo bastante grande para ver los aplausos, pero demasiado chico para ver el costo. Creció creyendo que Industrias Balcázar
Era su herencia. Nunca vio los años en que me temblaban las manos del cansancio. Nunca escuchó las discusiones a puerta cerrada cuando algunos de la Junta intentaron quitarme el crédito y dárselo a hombres más jóvenes. Él solo conoció el brillo, no el trabajo. Empecé a notarlo cuando tenía poco más de 20. La forma en que se le tensaba la mandíbula cada vez que alguien alababa lo que yo hacía. Cómo interrumpía las pláticas para meter sus ideas, aunque todavía no tuviera ninguna. Una noche después de una junta larga me dijo: «La gente solo me ve por ti». Le contesté que no era cierto, que él tenía sus propios dones. Pero no me creyó. Veía mis logros como una sombra de la que tenía que salir a zancadas. Años después llegó Valeria. Bonita, pulida, ambiciosa. Lo caló en unas cuantas semanas. Vio exactamente dónde era frágil. Y cada vez que podía le apretaba esa herida. «No cree que puedas dirigir sin ella», le susurró una noche, en una cena. La escuché desde la puerta de la cocina justo cuando Rodrigo asentía en silencio. «Mantiene la empresa atada para que tú nunca tengas el reflector». Era una mentira fácil de tragar. Fácil porque una parte de él ya lo temía. Fácil porque Valeria alimentaba la herida que nunca se había atrevido a vivido. Cada pleito que vino después, cada crítica, cada roce, no era realmente por presupuestos o políticas. Era por borrar la versión de mí con la que Rodrigo se comparaba. Borrar la historia que no quería ver. Borrar a la madre que ya no sabía cómo entender. Cuando me dijo que pidiera perdón o me fuera, no fue un ultimátum por respeto. Fue el último paso del plan de Valeria, quitar el símbolo de su inseguridad para que él por fin se sintiera más alto. Mientras cerraba el bolso y guardaba más hondo el sobre de la renuncia, algo cambió dentro de mí. No era tristeza, no era coraje, era claridad. Cada gramo de la fuerza de la empresa, cada sistema del que dependían, cada estructura que los mantenía a flote, lo había construido yo con estas manos. Y ahora esas manos se apartaban. El sobre estaba exactamente donde lo dejé, debajo de unas carpetas viejas de impuestos, sellado con tanto cuidado que parecía algo ceremonial y no algo explosivo. Lo saqué del cajón y lo sostuve un rato largo. El papel era grueso, el peso conocido. Lo había firmado 3 meses antes, una noche en que entendí que la gente con la que trabajaba ya ni me veía. En ese momento la idea de irme parecía imposible. Industrias Balcázar había sido lo único constante en mi vida, el trabajo que le dio de comer a mi hijo, la estructura que me mantuvo cuerda. Pero igual escribí la carta no porque estuviera lista para irme, sino porque sabía que llegaría el día en que quedarme me costaría más que irme. Me senté al borde de la cama y abrí la laptop. Los dedos sobre el teclado firmes y lentos. No tenía prisa. La traición hace ruido. La preparación no. Entré a la consola de administradora. Una pantalla simple, blanca, funcional. Yo misma la había diseñado en un invierno en que la empresa apenas tenía para la luz. Me acordé de Rodrigo pasando con un café de máquina barato preguntándome si ya iba para la casa. Le dije que en 1 hora más. Me quedé hasta el amanecer. Abrí la carpeta de protocolos. El archivo del disparador de renuncia me guiñó como lucecita de advertencia. Le di clic. «¿Qué estás haciendo?», me había preguntado Marjorie una vez hace años cuando me vio programando hasta tarde. Era la amiga más cercana que tenía, contadora jubilada con mente filosa y corazón suave. Protegiendo lo que construí, le contesté. Esa protección estaba a punto de activarse. Subí la carta de renuncia al sistema automático. Adjunté el documento completo de transición de proyectos. Y luego abrí el acuerdo de licencias que había redactado en secreto, el que dejaba clarísimo que yo era dueña legal de toda la arquitectura que había creado.
Industrias Balcázar usaba mis sistemas todos los días. Solo que nunca se habían molestado en leer la cláusula que decía que la propiedad intelectual era del creador, a menos que se transfiriera con documento firmado y testificado. Nadie me había pedido jamás que firmara esa transferencia. Ni Rodrigo. Ni la Junta. Nadie. Eso quería decir que cada estructura, cada ruta actualizada, cada herramienta interna eran mías por ley. Una parte de mí se preguntaba qué diría Hernán cuando viera la cláusula. Seguro un rosario de groserías que solo usaba cuando creía que estaba solo. Le di al programador. Puse la hora de envío a las 9 de la mañana siguiente. Las 9 cuando la Junta estaría entrando a su revisión pretrimestral. Las 9 cuando Rodrigo estaría sentándose en su lugar confiado y despistado. Las 9 cuando Valeria estaría revisando su reflejo en la pantalla del celular. El momento perfecto. Le di confirmar. El sistema me preguntó si estaba segura. Respiré hondo. Respiré otra vez. Y le di que sí. La pantalla se apagó un segundo y volvió así a encender con el mensaje «Entrega programada». Cerré la laptop con suavidad como si fuera algo frágil. Metí el sobre al bolso, el sello todavía intacto. Ahora pesaba distinto, menos final, más principio. En el pasillo se oía la voz de Valeria desde la sala. Reía ligera y con aire como siempre cuando creía que había ganado. Me colgué el bolso al hombro. No tenía idea. Apagué la luz del cuarto y salí cada paso firme, callado, definitivo. Valeria ya estaba vestida cuando bajé a la mañana siguiente, el cabello perfectamente ondulado, la blusa planchada a la perfección. Parecía sacada de una revista que vende seguridad a quien no la tiene. Sostenía una taza de café con las 2 manos, saboreándolo como si nada en el mundo pudiera tocarla. Cuando me vio, la boca se le curvó en esa sonrisita suave y triunfal que siempre ponía cuando creía que me había puesto en mi lugar. «Buenos días», Emma dijo con suavidad. «Ayer fue un día intenso». Lista para pedir perdón. El tono era dulce, pero los ojos estaban alertas, observando, esperando, disfrutando del pequeño poder que creía tener. No caí. No la miré feo. No suspiré. No discutí. Simplemente caminé hacia la barra, dejé mi bolso con calma y contesté. «Ya vas a ver». La sonrisa se le congeló un segundo. Solo un parpadeo. Lo cubrió con un sorbo de café, ladeando la cabeza con falsa preocupación. «¿Sabes?», siguió Rodrigo. «Quiere que esto quede en paz. Todos queremos. No hay razón para ponerse hostil. Hostilidad». Esa era su palabra para la primera vez en años, que le había dicho que estaba equivocada. La dejé hablar, la voz flotando ligerita sobre el azulejo, mientras explicaba cómo las familias debían estar unidas y cómo una simple disculpa arreglaba todo. Me fui atando el rebozo despacio con calma. «Gracias por el consejo», dije. Parpadeó otra vez. No le gustaba mi serenidad. Le gustaba verme reactiva a la defensiva, acorralada. La sonrisa se le afiló. «Te esperamos antes de la cena. Rodrigo quiere que esto se resuelva». Asentí. «Seguro que sí». La inseguridad se le hizo más honda en los ojos. Dejó la taza y agarró su tablet, abrió el correo rápido. La vi mirar algo de reojo, frunciendo el ceño un segundo. Un número que no cuadraba. Un tablero que no cargaba bien. Un fallito que desechó con un movimiento de uña perfecta. «Qué raro», murmuró. «El sistema está lentísimo otra vez». Mantuve la voz pareja. «La tecnología se pone así cuando la apuras de más». Soltó una risita ligera. «Ay, por favor. Todo está bajo control». Me acerqué un poco. «Claro que sí». Por primera vez su sonrisita no se veía segura. Se veía ensayada. Me miró otra vez, buscando en mi cara enojo o miedo, algo que pudiera morder. Pero solo encontró compostura. No lo entendía. No lo podía prever.
Y nada descoloca más a una persona controladora que lo impredecible. «Que tengas buen día», Emma dijo al fin apretando más la tablet. «Lo tendré». Agarré mi bolso sintiendo el peso del sobre cerrado dentro. El reloj de la pared marcaba las 8:15. Para cuando volviera para actualizar esos números, su mundo ya no sería el que creía poder manejar. Salí de la casa sin voltear, con su sonrisita todavía flotando en el aire, como perfume que no sabe que ya se va a desvanecer. Llegué al edificio minutos antes de las 9 caminando por el lobby, al mismo paso firme de siempre. Nadie me peló 2 veces. No debía estar ahí. No estaba en el calendario. Y aún así nunca me había sentido más presente. Me fui a un rincón tranquilo junto a los elevadores, lo bastante cerca para oír voces, pero lo bastante lejos para que no me vieran. El bolso descansaba ligero en mi hombro. El sobre todavía dentro, ya innecesario pero invaluable. A las 8:59 todo parecía normal. Sonaban teléfonos. Las asistentes tecleaban. Un junior se reía demasiado fuerte de algo en su pantalla. La voz de Rodrigo se filtraba desde la sala de juntas mientras repasaba un pronóstico que prácticamente le habías armado yo. Y entonces la aguja llegó arriba. Las 9. El correo de renuncia salió puntual. El tono de alerta sonó en decenas de dispositivos al mismo tiempo. Un sonido raro sincronizado como una campana de incendio que nadie había aprendido a interpretar. Y luego las reacciones. ¿Qué es esto? ¿Es en serio más alertas? Después el silencio. Ese silencio espeso petrificado que me dijo que ya habían abierto los adjuntos. Años de bitácoras de proyectos. Dependencias de sistemas. Líneas de tiempo contractuales. Cláusulas legales que nadie se había molestado en leer. Todo puesto clarito, minucioso y refutable. El tablero de operaciones en la sala parpadeó rojo en varios sectores uno tras otro. Se oyó el ruido de alguien que se levanta de golpe. ¿Qué chingados pasó? Dice que se suspendieron todos los flujos ligados al acceso de arquitecta ejecutiva. ¿Quién autorizó eso? La voz de Hernán Balcázar cortó el pánico. Aguda y frenética Emma lo hizo. O más bien, activó su disparador automático. Me incliné un poquito escuchando. «Búsquenla», ordenó Tomás Rivas. Pero Hernán ya no escuchaba. Se oyeron sus pasos retumbando por el pasillo, cada vez más rápido, al ver el escritorio vacío. «Maldita sea, siseó. Esto no puede estar pasando hoy». La voz de Rodrigo tensa y subiendo. «¿Por qué todo está congelado? Reinician los sistemas». Hernán se le volteó. «No se puede reiniciar nada. Ella tiene derechos de propiedad sobre la arquitectura. Sin su aprobación...» «¿Qué derechos de propiedad?» La voz de Rodrigo se quebró. Hernán soltó el aire temblando. «Tu mamá nunca firmó la cesión. Eso significa que las estructuras siguen siendo propiedad intelectual de ella. Legalmente no podemos operar sin su consentimiento». El desconcierto en la sala era casi palpable. Alguien maldijo. Otro pidió explicaciones. Pero Hernán siguió con la voz rota. Hace meses agregó una cláusula de derechos de consultora. La metió al sistema sin hacer ruido. Si renuncia sin transición, el protocolo congela todo hasta que haya nuevo acuerdo. Rodrigo parecía un hombre que pierde el piso. Ella no haría esto. Jamás nos sabotearía. Se equivocaba. Yo no había saboteado nada. Solo me había apartado. El derrumbe era de ellos, no mío. Hernán se pasó una mano temblorosa por el pelo. Esto es catastrófico. Producción, facturación, analítica. Cumplimiento. Todo está bloqueado. Valeria apareció en la puerta sin aliento, tablet en mano. ¿Por qué me niegan el acceso? No puedo abrir nada. Mi tablero está en blanco. Rodrigo la miró sin decir palabra. Ella se volvió hacia Hernán, la voz temblorosa. Arréguenlo. Él no contestó.
Todo el piso parecía que contenía la respiración. La gente se cruzaba corriendo, gritando al teléfono, suplicando instrucciones. Pero cada sistema, cada ruta, cada módulo llevaba al mismo origen. Yo me aparté de la pared. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó si estaba bien. Estaban demasiado ocupados ahogándose en la tormenta que ellos mismos habían sembrado con su arrogancia. Mientras caminaba al elevador, Hernán gritó desde atrás, la voz quebrada por la desesperación. «La necesitamos aquí. Que alguien la encuentre». Las puertas se abrieron. Entré. Pulsé el botón. Dejé que el caos se desvaneciera detrás de las puertas que se cerraban. Las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo justo a tiempo para escuchar la voz de Rodrigo rompiéndose entre el desmadre. Era un tono que casi nunca le había oído rajado, delgado, tembloroso. «Te digo que tiene que ser un error», le gritaba al celular. «Mi mamá jamás...» Silencio. Luego el temblor. «¿Qué...? Otra pausa. «Me estás diciendo que mi mamá controla todo el sistema». Sus palabras cayeron como piedras. Hernán estaba detrás mirando al techo como pidiéndole a Dios que bajara. Rodrigo bajó lentamente el celular. La cara sin rastro de la autoridad que traía esa mañana. La postura segura, la calma ensayada. Todo borrado. Parecía un hombre que descubre que tiene fuego en las manos y se da cuenta de que quema. «No puede ser», susurró como si hablar bajito fuera a cambiar la verdad. Valeria corrió a su lado aferrada a la tablet como si fuera salvavidas. «Rodrigo, haz algo. Todo está congelado. Mis tableros desaparecieron. Mis campañas están bloqueadas. Mis correos rebotan. ¡Arráncalo!». «No puedo arreglarlo», dijo la voz subiendo. «Si ella todavía es dueña de la arquitectura...». «Ella no es dueña de nada», lo cortó Valeria filosa. «Tú eres el director. Tú estás a cargo. Está actuando por rencor, Rodrigo. No la dejes que te haga esto a ti. No a la empresa. No a los cientos de empleados que dependían de los sistemas. Solo a él». Rodrigo se frotó la frente y se volvió hacia Hernán. «Dime que esto se puede revertir». Hernán se quitó los lentes. «No sin la cooperación de Emma. Nunca firmó la transferencia. Todos lo pasamos por alto. Yo incluido». Suspiró. «Nos lo advirtió». Rodrigo levantó la cabeza de golpe. «¿Nos advirtió? ¿Cuándo Hernán dudó? Mencionó la laguna hace 3 meses. Te mandó correo directo sobre la cláusula de propiedad». Vi cómo se le derrumbaba la cara a Rodrigo. Me acordé de esa noche, la que ignoró mi mensaje porque era la cena de cumpleaños de Valeria. Me había dicho: «Después lo vemos, ma. No le des tantas vueltas». Después nunca llegó. Valeria metió baza rápido, desesperada. «Rodrigo, no le hagas caso. Seguro escribió ese correo para cubrirse las espaldas. Siempre ha querido tener el control. Te mina». Las palabras salían resbalosas y cuidadas como siempre. Pero por primera vez Rodrigo no se las tragó de inmediato. La miró, algo moviéndose detrás de sus ojos. Duda. O tal vez reconocimiento de cuántas veces ella le había alimentado las grietas. Ella dijo que esto podía pasar. Murmuró casi para sí mismo. Que la voz de Valeria se agudizó. «¿Qué quieres decir con que dijo que esto podía pasar?» «Me dijo que la Junta estaba en haciendo caso omiso de los plazos de cumplimiento. Me dijo que alguien estaba aprobando cosas sin sus códigos de autorización». Miró la tablet de Valeria. Me preguntó quién estaba usando su usuario. La cara de Valeria se quedó tiesa, demasiado tiesa. «Yo nunca usé su usuario», dijo rápido. «¿Para qué iba a hacer eso?» Hernán los miró a los dos, su expresión contando otra historia. «Los logs de auditoría dicen lo contrario». Valeria respiró hondo. «Eso es imposible». Rodrigo la miró entrecerrando los ojos. «Valeria...» Ella lo cortó.
No me mires así. Tu mamá los está manipulando a todos. Pero Rodrigo ya no escuchaba. Le vibró otra vez el celular. Un mensaje de la Junta. Se le cortó la respiración al leerlo. No necesitaba ver la pantalla para saber qué decía. Lo supe cuando los hombros se le doblaron hacia adentro y se le fue el último color de la cara. La sonrisa de esa mañana ya no existía. Y en su lugar estaba la verdad que había intentado dejar atrás. Me aparté antes de que me vieran los pasos callados contra el piso, dejándolo parado entre las ruinas del poder que alguna vez creyó suyo. Bajé del piso ejecutivo antes de que Rodrigo o Valeria notaran que había estado ahí. Las puertas del elevador se cerraron sellando el pánico arriba. Me recargué en la pared y respiré lento, firme, controlado. Era increíble lo rápido que olvidaron lo que había hecho por ellos. Por esta empresa. Industrias Balcázar no siempre había sido un nombre elegante con folletos brillantes y presentaciones para inversionistas. 20 años atrás colgábamos de un hilo. Un colapso de sistemas nos borró toda la plataforma de pedidos de la noche a la mañana. Los proveedores entraron en pánico. Los clientes pedían reembolsos. La nómina la tuvimos que armar a mano. Dormí 4 noches seguidas en la oficina. Comí galletas de máquina y reescribí toda la infraestructura línea por línea mientras Rodrigo, que estaba en la universidad, pasaba con una bolsa de comida para llevar y el optimismo despreocupado de quien nunca ha visto sangrar a una empresa. ¿De verdad crees que puedes arreglar todo esto?, me preguntó. Tengo que hacerlo, le contesté. Nadie más puede. No entendió lo que significaba. Nunca lo hizo. 2 décadas después todavía no veía mi trabajo. Solo la sombra que le hacía. Bajé del elevador y me dirigí a la salida lateral. Me vibró el celular. Judith. Mi hermana mayor, la única persona que con una sola sílaba mía sabe todo lo que hay detrás. Contesté bajito. ¿Estoy bien? No, no lo estás, dijo con esa voz cálida y filosa a la vez. Me habló Marjorie. Dice que pasó algo en la empresa. Dudé. Se congelaron los sistemas. Activé la renuncia. Silencio. Por fin lo hiciste, murmuró Judith. Qué bueno. Nunca merecieron tu lealtad. Mis ojos se quedaron en las baldosas mientras caminaba. Rodrigo cree que quise sabotearlo. Él cree que cualquier cosa que le mueva el ego es sabotaje, me soltó. ¿Sabes por qué? No contesté. Ella no necesitaba que lo hiciera. Te tenían miedo. Emma siguió Judith. No odio. Miedo. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. Exhalé la verdad cayendo más pesada de lo que esperaba. Valeria siempre había tratado de tapar su miedo con burlitas. Órale, Emma. ¿Todavía haces todo a mano? ¡Qué tierno! ¿O debes estar agotadísima manejando todos esos sistemas a tu edad? Antes me reía. Ahora entendía la intención detrás de cada palabra. Rodrigo, en cambio, minimizaba en lugar de burlarse. No es tan complicado, Ma. Cualquiera podría manejar esos sistemas si te soltaras un poco. Deberías jubilarte antes de que la gente piense que la empresa depende de ti. Lo decía para proteger su orgullo, no la empresa. Y yo se lo permití. A los dos. La voz de Judith se suavizó. Les diste la ilusión de que ellos mandaban. Ahora que se les quitó, están muertos de miedo de lo que significa. Salía al aire fresco. Ya no es mi trabajo calmarles ese miedo. No dijo. Ya no lo es. Apreté más el bolso. Detrás de mí el edificio vibraba de pánico. Delante la calle estaba tranquila, firme, casi acogedora. En algún punto de los años dejé de ser su base y empecé a ser su amenaza. Cuando volví trató a entrar por la puerta lateral, el piso ejecutivo ya era un caos. Las voces se superponían, las puertas tronaban, el murmullo tranquilo de siempre se había vuelto un corredero frenético. Caminé despacio por el pasillo sin que nadie me viera, escuchando cómo crecía la tormenta adelante.
En la sala la voz de Tomás Rivas cortaba la tensión como navaja. Rodrigo, ¿cómo dejaste que esto pasara? Yo no sabía que todavía tenía derechos de propiedad. Nadie me dijo... Tomás dio un golpe seco en la mesa. Te lo dijo a ti y a todos nosotros. Lo advirtió 3 veces en esta misma sala. Tú la ignoraste cada vez porque tu esposa insistía en que era controladora. Valeria se encogió visiblemente. Estaba tiesa al fondo de la mesa, la tablet apretada contra el pecho, los ojos saltando de un miembro de la junta a otro, buscando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. Tomás siguió la voz subiendo. Estamos perdiendo dinero cada hora. La producción está parada. La facturación bloqueada. El portal de cumplimiento inaccesible. Y los clientes no dejan de llamar. Uno de los directores soltó. ¿Dónde está Emma? La necesitamos aquí ahora. Sin su acceso no se mueve nada. Me detuve afuera del vidrio esmerilado. La desesperación en sus voces no era sutil. Rodrigo se levantó de golpe la silla raspando atrás. Yo la llamo. Ella lo va a arreglar. Ella siempre arregla todo. Tomás lo miró fijo. Renunció Rodrigo. No está obligada a arreglar nada. Mucho menos lo que tu descuido creó. Valeria susurró. Tal vez no lo dijo en serio. Tal vez solo necesita... No la cortó Tomás. Tu suegra hizo exactamente lo que dijo que haría. Entré al marco de la puerta. ¡Qué ruidosos están para una empresa que presume de compostura!, dije. Todas las cabezas se voltearon. Rodrigo se quedó pasmado, un alivio cruzándole la cara como si le hubieran lanzado un salvavidas. Gracias a Dios. Por favor, te necesitamos. Los sistemas están caídos. La arquitectura... Levanté la mano. No me digas ma en esta sala, Rodrigo. Hoy no. Las palabras lo frenaron en seco. Tomás jaló la silla de junto. Emma, por favor, siéntate. Tenemos que hablar de tu regreso. No vengo como empleada, contesté. No regreso. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Dejé el bolso despacio sobre la mesa. Vengo como consultora independiente. Si quieren que se restablezcan los sistemas, será mediante un contrato de licencia. Contrato de... balbuceó un director. Emma, ¿eso podría costar? Costará lo que tenga que costar, dije tranquila. Me apoyaron en mí 40 años. Me ningunearon casi al mismo tiempo. Hoy pagan las 2 cosas. Tomás no discutió. Siempre había sido el más sensato. Di tus condiciones. Rodrigo dio un paso. Por favor, podemos hablar a solas. No tienes que hacer esto. Vuelve. Vamos a que os arreglar todo. Lo van a arreglar preji suave. ¿O vas a dejar que Valeria hable por ti otra vez? Varios de la junta miraron a Valeria entonces. De verdad la miraron. Ella se enderezó en la silla. Esto es personal, Emma. Estás convirtiendo una bronca familiar en guerra corporativa. No dije. Tú convertiste a la familia en campo de batalla el día que le hiciste creer a mi hijo que yo era su enemiga. Se encogió la primera grieta real en su armadura perfecta. Tomás carraspeó. Emma, si restauras el sistema, la Junta está dispuesta a firmar un contrato completo de licencia de propiedad intelectual con renovación anual. Autonomía total. 0 injerencia. La sala esperaba. Con la respiración contenida. Con el orgullo reducido a supervivencia. Asentí una vez. Entonces traigan los papeles. Varios directores corrieron por documentos. Los bolígrafos rodaron por la mesa. Las sillas se movieron. La urgencia se sentía en el aire. Rodrigo volvió a Ikenach a intentar. ¿De verdad nos vas a hacer pagar? Lo miré firme sin ceder. El respeto tiene precio. Solo que tú nunca imaginaste que te tocaría pagarlo a ti. La sala se quedó muda. Tomé el contrato, lo abrí y empecé a revisar cláusula por cláusula.
Esta vez me miraron distinto, no con desdén, no con fastidio, con miedo y con el principio de la comprensión. Los papeles llegaron más rápido de lo que esperaba, brazos llenos de contratos, plumones, destapados, hojas, deslizándose por la mesa como si alguien hubiera volcado toda la sala en urgencia. Tomás me señaló la cabecera. Por primera vez en 40 años acepté el lugar sin dudar. Aquí están los términos preliminares, dijo, tratando de mantener la voz firme. Si falta algo, dilo. Hojeé el documento. Lo habían mantenido simple, casi dolorosamente simple, como si menos palabras suavizaran el golpe de lo que estaban aceptando. Licencia total. Renovaciones anuales. Estatus de consultora independiente. Autonomía en todas las decisiones de sistemas. Toqué el papel con el bolígrafo. Van a agregar una cláusula que diga que ninguna modificación a este acuerdo se puede hacer sin mi aprobación por escrito con representante legal tercero presente. Un director al otro lado carraspeó. Emma, ese nivel de control. Tú me preguntaste qué se necesitaba, dije. Esto es. Su objeción se murió en la boca. Rodrigo se movió inquieto a su lado. Esto es... Emma lo corregí sin mirarlo. Tragó saliva el regaño hundiéndosele más hondo de lo que esperaba. Tomás pasó la mano por el borde de la mesa. Agregamos la cláusula. Seguí pasando hojas. También quiero supervisión sobre quién entre a la transición operativa. Y si no cumple estándares de cumplimiento, me reservo el derecho a suspender acceso sin penalización. Otro director levantó la mano apenas. Podría volver a pararnos. Entonces elijan bien. Contesté. Valeria soltó una risa incrédula por lo bajo. ¿Le está gustando esto? Levanté la vista despacio. No me está gustando nada, Valeria. Me estoy asegurando de que nadie vuelva a minimizar mi trabajo, sobre todo quienes nunca entendieron lo que costó. Se le apretó la mandíbula. Mientras leía más, una sombra se movió a mi lado. Hernán Balcázar dio un paso callado acomodándose la corbata, como siempre hacía cuando iba a decir algo importante. Con permiso, dijo a la Junta. Emma ha estado protegiendo a esta empresa del colapso más tiempo del que cualquiera de ustedes lleva en esta sala. Que haya puesto salvaguardas que todos ignoraron no la hace la villana. Tomás asintió una vez. Tiene razón. Hernán se volvió solo hacia mí. Si necesitas un representante legal personal para este contrato, conozco a alguien que hará que cada cláusula resista cualquier juicio. Fue un momento pequeño, pero sentí todo su peso. Él lo había sabido desde siempre. Había estado esperando. Gracias, Hernán, dije. Me va a servir. Me dio un leve asentimiento y retrocedió. Firmé la primera hoja. El sonido del bolígrafo sobre el papel retumbó en la sala. Tomás firmó después, luego los directores, uno por uno. Sus firmas temblaban con la certeza de que este acuerdo no era temporal, ni simbólico. Era poder trasladado, reclamado, irreversible. Cuando terminó la última firma, Tomás cerró la carpeta y me la deslizó. Bienvenida de nuevo, dijo bajito. En tus términos. Me levanté recogiendo los papeles. El sistema quedará restaurado en menos de una hora. Rodrigo me miró con una mezcla de asombro, incredulidad y algo más viejo miedo. Nunca me había visto ejercer autoridad sin achicarme. Valeria me miró como si acabara de darse cuenta de que la persona que intentó romper siempre había sido la que sostenía todo. Caminé hacia la puerta sin esperar permiso ni reconocimiento. Detrás de mí la sala se quedó en silencio. Una sala llena de gente que por fin entendía el costo de subestimar a la mujer que ahora estaba por encima de ellos. Valeria arrinconó a Rodrigo afuera de la sala antes de que yo llegara al elevador. Sus pasos eran filosos, la voz un poco demasiado aguda, los bordes de su compostura empezando a deshilacharse. «Rodrigo, tenemos que controlar la narrativa», insistió metiéndole la tablet enfrente. «Todo el mundo está viendo. La gente de la empresa, nuestros amigos, el club social... todos». Rodrigo se frotó las sienes.
Ahora no, Valeria. Ella lo ignoró y abrió la app de redes tecleando rápido. Hay que mostrar fortaleza. Unidad, que lo estamos manejando en familia. Un segundo después leyó en voz alta lo que había escrito. Jamás. ¡Qué orgullo de equipo familiar hoy! Juntos en cada reto. Más fuertes que nunca. Agregó una foto del brunch de caridad del mes pasado, todos sonrientes y coordinados. Comida a la que yo cortésmente no asistí. Le dio publicar antes de que Rodrigo pudiera decir nada. Las notificaciones llegaron al instante. Docenas de comentarios. Docenas de pequeñas explosiones. Sonrió otra vez aliviada. Mira, ya está quedando positivo. Y la sonrisa se le congeló. ¿Qué es esto?, susurró scrolleando. Los comentarios no eran de apoyo. ¿No renunció hoy tu suegra? ¿Por qué se cayeron los sistemas de la empresa? Creí que Industrias Balcázar era estable. ¿Por qué subes fotos de brunch mientras todo se derrumba? Los dedos de Valeria temblaron mientras scrolleaba más rápido. Tu suegra construyó todos esos sistemas, ¿verdad? ¿Por qué se fue tan de repente? Esto es otra de tus ideas de marketing. ¿Por qué la junta está en reunión de emergencia? La respiración se le cortó. Actualizó otra vez. Llegaron más comentarios, esta vez más duros. Presumes demasiado. Te adjudicas el trabajo de otros. Tal vez la empresa no estaría en problemas si te mantuvieras fuera de la dirección. La voz le tembló. Esto es ridículo. No saben nada. Son envidiosos. Rodrigo la miró agotado. ¿Para qué lo subiste? Es el peor momento. Quería ayudarle, soltó. Alguien tiene que hacerlo. Tú te estás derrumbando. Tu mamá está siendo vengativa. Todos piensan que somos unos inútiles. Él la cortó. Todos piensan eso porque tú los hiciste ver. Los ojos de ella se abrieron grandes. ¿Me estás echando la culpa a mí? Rodrigo no contestó. Valeria miró alrededor, como buscando a alguien más a quien culpar, a alguien más donde descargar su pánico. Pero el pasillo estaba casi vacío. La gente bajaba la mirada al pasar cuchicheando. Apretó más la tablet como si pudiera exprimir al mundo para que volviera a su forma. No es mi culpa. Es de tu madre. Siempre tuvo que ser la más lista, la heroína, el centro. Di un paso adelante. Tu problema, Valeria, dije callada, es que confundes atención con respeto. Se volvió hacia mí, furia mezclada con humillación. Tú te crees mejor que todos. Nunca te importó lo difícil que es ganarse un lugar en espacios a los que tú naciste. La miré. De verdad la miré. Y por primera vez vi la verdad debajo de su brillo. Tú querías respeto, le dije. Lo querías con desesperación. Tal vez, más que nada. Pero en lugar de ganártelo, tomaste atajos, manipulaste, mentiste. Y ahora lo único que querías se te escapa. Se le tembló la mandíbula. Tú no sabes nada de mí. Sé lo suficiente, contesté. Sé que el miedo grita más fuerte que la culpa. Y tú estás aterrada. Rodrigo la miraba callado, las piezas armándose en su cabeza. Todo lo que había ignorado. Todo lo que ella ya había escondido. La respiración de Valeria se volvió superficial. No voy a permitir que me humillen así. Entonces deja de humillarte sola, le dije. Me miró, el coraje y el pánico girando en sus ojos. Pero no dijo nada. No porque estuviera de acuerdo. No porque entendiera. Sino porque por primera vez no le quedaba libreto. Apenas había entrado a mi departamento cuando tocaron 3 golpecitos cortos, dudosos, casi pidiendo perdón. Conocía el ritmo antes de abrir. Rodrigo estaba ahí con los hombros caídos, la corbata chueca, los ojos apagados de un día que lo había desarmado hasta dejarlo a alguien que apenas reconocía. Por un rato largo ninguno habló. ¿Puedo pasar?, preguntó al fin la voz chiquita. Me hice após a un lado.
Entró despacio como si no estuviera seguro de tener derecho. Miró alrededor del sillón las repisas modestas, la lámpara que tengo desde hace 20 años, la calma. Un lugar sin juicios, sin poses. Un lugar que me armé yo sola mucho antes de mudarme. No sabía había dónde más ir, dijo rascándose la nuca. Tú tienes casa. Contesté tranquila. Tienes esposa. Hizo una mueca. Ese es un poco el problema. Se hundió en el borde del sillón, codos en las rodillas. Respiraba desigual como cuando era niño y trataba de no llorar después de caerse de la bici. La cagué toda, dijo. La junta. La empresa. A ti. Me quedé de pie dándole espacio para hablar sin el consuelo que quería. Se pasó la mano por el pelo. Sabía que eras buena. Siempre lo supe. Pero pensé, si la gente te respetaba tanto, no iba a quedar nada para mí. La voz se le quebró. Pensé que tenía que sacarte del camino para demostrar que no vivías a tu sombra. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros. Lo hizo seguir. Valeria no dejaba de decirme que tú querías el control, que tenías a la empresa de rehén, haciendo que todos dependieran de ti, que la junta solo te escuchaba porque los hacías dependientes. Se le apretó la mandíbula. Y yo le creí. Claro que le creyó. Valeria Baptist que había aprendido exactamente qué moretón apretar. Tragó saliva. Pero hoy, cuando todo se congeló, cuando me di cuenta de que tú construiste la única parte de esta empresa que no se puede reemplazar, la voz se le rompió. Lo vi clarito. Tú nunca te hiciste indispensable. Trabajaste porque nadie más dio el paso. Dudó. Y yo te castigué por eso. Al fin me senté enfrente, manos en el regazo. ¿Quieres saber algo, Rodrigo? Levantó la cabeza. Pasé años calmando a la junta después de tus errores. Los ojos se le abrieron grandes. Cuando aprobaste un contrato sin leerlo, yo lo arreglé. Cuando te pasaste de fechas, yo te cubrí. Cuando se te olvidó presentar a inversionistas, yo entré al quite. Mantuve la voz pareja sin crueldad. Solo hechos. Te protegí más de lo que te vas a imaginar. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Por qué susurró? ¿Por qué harías eso? Porque eres mi hijo, dije. Y porque me acordaba de quién eras antes de que aprendieras a medir tu valor con los ojos de alguien más. Los hombros se le derrumbaron. Se tapó la cara con las manos y dejó salir un sonido callado roto. Perdóname, logró decir. Perdóname, Ma. No quise lastimarte. Solo no sabía cómo ser suficiente. Un dolor conocido me cruzó filoso. La parte de mí que lo crió, que lo quiso, que esperó a que creciera. Esa parte quiso abrazarlo. Pero la parte que él había apartado, ninguneado, humillado, esa se quedó quieta. Puse las manos en el regazo. Ser suficiente nunca fue el problema, Rodrigo. Tú te negaste a verlo. Bajó las manos, ojos rojos, voz temblorosa. ¿Podemos arreglar esto? No lo miré de vuelta, pero tampoco me acerqué. No lo sé. Asintió lento como si el peso de esas 4 palabras se le hubiera sentado hondo. Se levantó, se limpió la cara con la manga y caminó a la puerta. Antes de salir se volvió. Quiero intentarlo, aunque me tome años. Quiero ganarme tu respeto, no exigirlo. Salió al pasillo. Cerré la puerta despacio, el clic suave resonando en la habitación callada. A la mañana siguiente de que Rodrigo vino a mi depa, entré a Industrias Balcázar, no como mamá que arregla los errores de su hijo, sino como la consultora de la que ahora dependían. Mis pasos firmes, mi propósito claro. Tomás me interceptó afuera de la sala. Necesitamos el panorama completo del daño, dijo. Nada de suposiciones. Hechos. Entonces empezamos la auditoría, contesté. Hernán se unió, brazos llenos de expedientes.
Una firma independiente puede empezar hoy mismo. Necesitan tu autorización. Firmé sin dudar. En menos de una hora, 2 auditores estaban en la sala de juntas, laptops abiertas, revisando años de registros financieros, bitácoras de aprobación y rastros digitales. No tardaron en aparecer las primeras grietas. Una auditora señaló su pantalla. Aquí aumentos de presupuesto no aprobados para campañas de marketing. ¿Grandes? Tomás se inclinó. ¿Qué tan grandes? Ella scrolleó. Decenas de miles. Recurrentes. Sin proceso de aprobación documentado. Hernán se apretó la sien. ¿Quién los autorizó? La auditora abrió otro archivo. Según el sistema... Emma Caldwell. Rodrigo se quedó helado. La voz se le volvió hueca. Eso es imposible. La auditora frunció el ceño. El usuario coincide con su ID y marca de tiempo. Me puse a su lado. Abre los metadatos. Lo hizo. Un segundo después parpadeó confundida. Estas entradas se hicieron de forma remota, dijo. No desde el dispositivo de Emma. El historial de IP no coincide con sus patrones de ubicación. Yo ya lo sabía, Antes de que hablaran. Valeria estaba en la puerta tratando de mantener la compostura, aunque los ojos se le iban a la pantalla con miedo inconfundible. Rodrigo se volvió despacio hacia ella. Valeria, ¿usaste el usuario de mi mamá? Ella tragó duro. No, claro que no. No tenía razón para... La auditora abrió otro archivo. Y otro. Mismo patrón. Misma firma falsificada. Mismo bypass oculto. Giró la laptop hacia nosotros. Quien hizo esto copió la firma de autenticación de Emma. Esto no fue accidente. Valeria retrocedió. Esto es un montaje. Alguien quiere culparme. Nadie mencionó tu nombre, dije callada. La respiración se le hizo superficial. La voz de Rodrigo sonó tensa. Valeria, solo di la verdad. No hice nada malo, insistió, pero la voz se le quebraba. Tu mamá me está tendiendo una trampa porque odia que yo sea parte de esta familia. Tomás la cortó. Emma no necesita tenderle trampas a nadie. Los logs cuentan su propia historia. Las manos de Valeria temblaron. Todos están contra mí. Siempre lo han estado. La auditora abrió un último grupo de registros. Estos desvíos de presupuesto se remontan a casi 6 meses. Cada entrada se canalizó a cuentas secundarias ligadas a la estructura de proyectos de marketing de Valeria Caldwell. La sala se quedó muda. Luego la auditora agregó, y estas autorizaciones usaron el usuario de Emma 2 minutos después de que su gafete registrara que había salido del edificio en varios días. Hernán murmuró. Eso significa que quien lo hizo esperaba a que Emma se fuera y luego entraba con sus credenciales. Mi voz se mantuvo firme. Abre los logs de acceso desde la conexión de casa. La auditora tecleó rápido. Apareció una fila de entradas. Mismos horarios. Misma firma falsificada. Mismo rastro de autorización. Todo rastreado al Wi-Fi de la residencia Caldwell. Rodrigo miró la pantalla a la cara perdiendo color. Valeria él la negó con la cabeza violentamente. No, no. Eso no... Yo no... ¿Alguien más? Rodrigo susurró. No hay nadie más. La voz de ella subió. No puedes creerles a ellos antes que a mí. Soy tu esposa. Él cerró los ojos. Y ella es mi madre. Valeria se encogió como si la hubiera golpeado. Yo no sentí triunfo. Solo claridad. La auditora suspiró. Esto tendrá que ir al reporte formal. La cara de Valeria se derrumbó entre rabia y terror. Emma, por favor, diles que esto está mal. Diles que sabes que yo no haría esto. Diles... La miré a los ojos. Ya te lo dije una vez. Yo no confundo atención con respeto. Tú quisiste la apariencia del poder.
más que la responsabilidad que trae. Las lágrimas le corrieron emborronando el maquillaje. «Me estás destrozando la vida». No dije. «Tú lo hiciste». La respiración se le cortó. Y por primera vez no le quedó nada que decir. Detrás de ella los auditores seguían tecleando el clic suave de las teclas, marcando el desmoronamiento de todo lo que había intentado construir con mentiras. Los culpables caen con estruendo. Los asustados caen más fuerte. Los resultados de la auditoría llegaron 2 días después, en un folder grueso con sello oficial y un peso que casi se sentía. Me senté en la sala con Tomás y Hernán, mientras los auditores repasaban cada página, las voces tranquilas y firmes, como solo pueden estarlo quienes sostienen la verdad irrefutable. Valeria Caldwell autorizó más de una docena de reasignaciones de presupuesto sin aprobación de la Junta. Leyó uno en voz alta. Usó credenciales falsificadas pertenecientes a Emma Caldwell en múltiples ocasiones. Rodrigo estaba tieso al otro lado de la mesa, los ojos clavados en la madera pulida, como si mirar a otro lado lo fuera a romper. El auditor siguió. Estas acciones violaron directamente procedimientos de cumplimiento, lineamientos contractuales y leyes de reporte financiero. Valeria, pálida y temblorosa, abrió la boca. «Ya lo expliqué a alguien. Me tendió una trampa». El auditor cerró el folder. «Señora Caldwell, nadie más tenía acceso a esas cuentas. Y los logs vienen de su red doméstica». La voz se le quebró. «Eso no prueba nada». Rodrigo habló al fin, la voz baja. «Prueba suficiente». Ella se volvió hacia él incrédula. «No puedes ponerte de su lado». «¿De qué lado?», preguntó quedito. «Son números, Valeria. Son hechos. Los hechos no toman partido». La respiración de ella salió rápida y delgada. «¿Me estás eligiendo a ella?». Señaló hacia mí con mano temblorosa. «Siempre la eliges a ella». No dijo negando con la cabeza. «Elijo la verdad». Un silencio pesado cayó en la sala. Tomás enderezó la cara llena de decepción. «Señora Caldwell, la Junta tomó una decisión. Su acceso queda terminado con efecto inmediato. Seguridad la escoltará fuera del edificio». La boca de Valeria se abrió. «No pueden despedirme. Yo soy...». «Usted es un riesgo», dijo Tomás. Miró de cara en cara buscando un aliado. No había ninguno. Sus ojos se posaron en mí al final. «¿Estás contenta? Por fin conseguiste tu venganza». Mantuve la voz pareja. «La venganza implica que esto es personal, Valeria. Esto es simplemente responsabilidad». Soltó una risa dura rota. «Eres increíble». Llegó seguridad. Intentó componerse, pero no pudo los pasos torpes mientras la sacaban. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. El sonido retumbó. Cuando se fue, los auditores pasaron a la siguiente sección. Siguiente, las aprobaciones firmadas por Rodrigo Caldwell. Rodrigo se tensó pero no habló. «Estas firmas se enviaron sin revisión», dijo el auditor con suavidad. «Dio autorización a presupuestos pendientes, accesos de sistemas y gastos promocionales sin leer los documentos». Tomás soltó el aire lento. «Rodrigo, esto es grave». «Lo sé», susurró. «No podemos pasar por alto una negligencia de esta escala», siguió Tomás. «A partir de hoy queda suspendido de funciones ejecutivas, en espera de una revisión más larga». Rodrigo asintió. Sin discutir, sin desviar. Solo absorbiendo las consecuencias que habían estado creciendo años. Alzó los ojos hacia mí solo un segundo. El arrepentimiento vivía ahí hondo y callado. Cuando los auditores se fueron, Hernán se quedó junto a la ventana. Emma dijo bajando la voz: «Me aseguré de que tus protecciones legales sean blindadas. La Junta no puede ir contra ti. Ni Valeria si intenta algo desesperado».
Asentí. Gracias. Te lo ganaste, dijo simplemente. Tomás se acercó las arrugas de la cara más suaves de lo normal. Esta empresa se habría hundido sin ti. Nos salvaste. Miró hacia la puerta por donde habían sacado a Valeria. También nos obligaste a enfrentar verdades que ignoramos demasiado tiempo. No contesté. No hacía falta. Afuera de la sala los empleados cuchicheaban. Las noticias corrían más rápido que cualquier control de daños. Algunas caras se veían aliviadas, otras atónitas, otras avergonzadas. Pero por encima de todo una verdad se asentó en el edificio, como un cambio silencioso de gravedad. Todo lo que creían estable había dependido de la mujer a la que habían descartado. La tormenta por fin se aclaraba. Y por primera vez sentí que el piso bajo mis pies era mío sólido, ganado, inamovible. Rodrigo volvió a aparecer en mi departamento esta vez, sin tocar, sin ensayar, sin nada de la seguridad pulida que antes llevaba como armadura en el trabajo. Estaba en el pasillo con los hombros caídos, sosteniendo solo un papel doblado, que parecía haber estado aplastado en su puño. «Ma», dijo bajito. «Podemos hablar». Lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento. Importaba que hablara primero. Tragó duro. Hoy perdí mi puesto. Asentí. «Lo sé». Dijeron que mi negligencia puso en riesgo a la empresa. Soltó una respiración temblorosa. Y tienen razón. La confesión quedó pesada entre nosotros. Se sentó despacio, codos en rodillas, manos apretadas. Pasé tantos años tratando de parecer líder que olvidé lo que de verdad era liderar. Seguía pensando que si fingía lo suficiente, nadie notaría cuánto dependía de ti. Alzó los ojos hacia mí. Pero tú sí notaste. Siempre notaste. Y en lugar de enfrentarme, me protegiste. Sentí esa verdad asentarse hondo en el pecho. Años suavizando su camino, tapando sus fallas, escudándolo de la impaciencia de la Junta. Siguió la voz quebrándose. Te culpé por opacarme, pero nunca me paré solo el tiempo suficiente para hacer sombra. Me senté enfrente, manos en el regazo. ¿Qué quieres de mí? Rodrigo dudó, de verdad dudó, como quien se da cuenta de que sus respuestas de siempre ya no sirven. Quiero pedirte perdón, dijo. No porque sea tu hijo. No porque quiera algo de ti, sino porque por fin entiendo lo que hice. Respiró hondo. Cuando te dije que le pidieras perdón a Valeria o te fueras de la casa, estaba tratando de demostrarme algo a mí mismo. Pensé que elegirla a ella por encima de ti me haría más hombre. Negó despacio con la cabeza. Solo me mostró lo débil que era. El silencio envolvió la habitación. Por primera vez en años se veía mayor, no desgastado por el trabajo, sino por la verdad. Por darse cuenta de lo que casi destruye. Me recargué un poco. Rodrigo, escucho lo que dices. Y me alegra que estés viendo la verdad. Pero un perdón no borra lo que pasó. Asintió rápido. Lo sé. Lo sé que no. No te estoy pidiendo perdón ahorita. Solo quiero arreglar lo que pueda, aunque sea lento, aunque nunca vuelvas a confiar en mí del todo. La voz se le asentó. Quiero ganarme un lugar en tu vida, no asumir que me lo merezco. Eso era nuevo. Eso era real. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. Aprecio tu perdón, dije. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Ya no me voy a sacrificar por tu comodidad nunca más. Inhaló profundo, el peso de ese límite golpeándolo. Pero no discutió. No desvió. No se encogió. Entiendo, susurró. Lo estudié con cuidado. Si vamos a reconstruir algo será despacio. En mis términos. Y solo si me siento segura haciéndolo. Asintió otra vez. Esperaré. El tiempo que tome. Se levantó limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Estoy orgulloso de ti, Ma.
Siempre lo he estado. Solo era demasiado inseguro para decirlo. Un suspiro pequeño se me escapó, dolor, alivio, algo entre los dos. Caminó a la puerta, se detuvo y volteó. Si algún día quieres hablar, de verdad hablar, aquí estaré. Y esta vez voy a escuchar. Salió callado, cerrando con un clic suave. Me quedé ahí un momento, dejando que el silencio me lavara la habitación. El dolor del pasado seguía ahí, pero ahora vivía junto a algo nuevo, algo frágil. Paz. Pero del tipo que yo misma había construido, no prestada de nadie más. Si la reconciliación crecía o no de aquí, sabía que no la necesitaba para sentirme completa. Las llaves del departamento se sentían extrañamente ligeras en mi mano. Después de décadas cargando responsabilidades que me doblaban los hombros, algo tan simple como un llavero de metal parecía casi sin peso. Entré al pequeño departamento de 2 recámaras con vista al río y escuché cómo la calma se acomodaba a mi alrededor como cobija, sin voces alteradas, sin exigencias, sin pasos impacientes afuera de mi puerta esperando que arreglara algo, solo quietud. Marjorie pasó esa tarde con una botella de sidra espumosa y 2 vasos disparejos. Por la libertad ganada a pulso, dijo chocando su vaso contra el mío. Sonreí. Por una vida que nadie más va a reescribir. Nos quedamos platicando un rato como platican las mujeres cuando ya han vivido lo suficiente para dejar de endulzar nada. Me dijo que el depa era perfecto, sencillo, cálido mío. Y tenía razón. Yo había elegido cada rincón, las repisas de madera gastada, la lámpara antigua, la mesa que servía para papeles o para cenar según el día. Después, cuando se fue, puse la laptop en la barra de la cocina y abrí una cuenta de correo nueva que tenía meses pensando. Talleres para mujeres en operaciones, estrategia y sistemas impartidos por Emma Caldwell, de 25 años en adelante. Primera sesión, fundamentos de liderazgo ético. Le di enviar e invité al primer grupo de chavas que había mentoreado en silencio a lo largo de los años. En minutos empezaron a llegar respuestas, gratitud, emoción, alivio. Mujeres a las que les habían cerrado la boca en juntas. Mujeres ninguneadas, menospreciadas, minimizadas. Mujeres que me recordaban a mí a los 28. Contesté cada mensaje. Al caer la tarde, cuando el sol se hundía en el río y derramaba oro sobre el agua, me vibró otra vez el celular, notificación de Industrias Balcázar. Pago trimestral de licencia recibido. Abrí los detalles. Una cantidad considerable, más que suficiente para asegurarme la independencia económica por un buen rato. La ironía no se me escapó. La empresa que una vez intentó arrinconarme ahora dependía de los sistemas que había descartado. Sin mi licencia, sus operaciones volverían a congelarse. Una satisfacción tranquila y firme se asentó en mi pecho. No venganza, no triunfo. Solo paz, la que llega cuando la vida por fin vuelve al equilibrio. Salí al balconcito que da al río. La brisa me rozó la cara trayendo olor a pino y agua fresca. Abajo los corredores pasaban por el andador. Una pareja sacaba a pasear a un perro que ladraba a los patos. Todo se sentía ordinario y extraordinario a la vez. Esta vida, la que tenía enfrente ahora, no venía de ser necesaria. Venía de elegirme a mí misma. El celular vibró otra vez. Mensaje de Rodrigo. Mami, suspensión sigue. Estoy trabajando en mí. Ojalá te estés acomodando bien. Me gustaría verte cuando estés lista. No contesté de inmediato. No por rencor. Por claridad. Había pasado 40 años respondiendo al instante a las emergencias de todos los demás. Esta vez no tenía que ser urgente. Cerré el celular con suavidad y miré el río correr con su propio ritmo, firme e indiferente a lo que pasara en sus orillas. Por primera vez desde que era una mujer joven haciendo malabares entre la maternidad, el trabajo y la supervivencia, mi vida me pertenecía por completo. Mis decisiones, mi ritmo,
mi paz. El futuro se extendía callado y abierto esperando lo que yo decidiera ponerle dentro. El contrato de licencia a largo plazo me esperaba cuando llegué a Industrias Balcázar por última vez. Tomás estaba junto a Hernán, los dos hombres inusualmente callados, mientras me entregaban el documento final. «Todo fue revisado», dijo Hernán. «Tus regalías son permanentes, irrevocables. Ninguna votación de junta las puede anular». Asentí y destapé el bolígrafo. Mi firma fluyó por la página con una calma definitiva que sentía atrasada por años. Tomás soltó el aire casi aliviado. «Gracias por elegir trabajar con nosotros, Sema. No estoy trabajando con ustedes», lo corregí con suavidad. «Ustedes están trabajando con lo que yo construí». Ninguno discutió. Cuando salí de la sala de juntas pasé junto a un grupo de empleados cuchicheando cerca de los elevadores. Escuché el nombre de Valeria más de una vez, casi siempre seguido de incredulidad o lástima. Su caída se había regado rápido. Los círculos sociales que tanto curaba se vaciaron de la noche a la mañana. Sus amigas más cercanas la dejaron de seguir antes del mediodía. Las mujeres que antes impresionaba ahora murmuraban sobre su traición, sus aprobaciones falsificadas, el desastre que intentó enterrar bajo bolsas y hashtags. Esa mañana había llegado al edificio, con el rímel corrido exigiendo ver a Rodrigo. Seguridad la sacó en minutos. Esa fue su última aparición. No sentí triunfo, solo cierre. Rodrigo estaba en la oficina de Tomás cuando pasé mangas arremangadas, ojos cansados pero decididos. Me vio y salió al pasillo. «Quería decirte... Estoy empezando de cero», dijo. «La Junta me dio un puesto no ejecutivo para reconstruir confianza. Sin atajos esta vez». La voz no sonaba orgullosa. No sonaba defensiva. Sonaba honesta. «Espero que te vaya bien», dije. Asintió la emoción cruzándole la cara. «Si algún día quieres cenar o solo platicar, aquí estoy». Le di un asentimiento pequeño firme. Paso a paso, Rodrigo. Lo aceptó. Por fin. Cuando salí del edificio, el sol pegaba justo en la banqueta, calor suave, nada dramático. No volteé atrás. No quedaba nada en esa torre que me perteneciera. Ni la empresa, ni los recuerdos, ni el dolor. Mi vida se había adelantado antes de que ellos se dieran cuenta. En casa el primer pago de regalías estaba en mi cuenta, limpio, indiscutible y sustancioso. Industrias Balcázar ahora me pagaría por cada actualización de sistema, cada renovación trimestral, cada herramienta que corriera bajo la arquitectura que una vez llamaron mi proyectito. Abrí la laptop y transferí una parte suficiente para marcar diferencia a un fondo nuevo, beca Caldwell, para mujeres en tecnología e ingeniería de sistemas éticos, fundadora Emma Caldwell. Me imaginé a las futuras becarias, mujeres jóvenes que subirían sobre terreno ganado no prestado. Mujeres que nunca tendrían que justificar su brillo a alguien decidido a no verlo. La notificación sonó. Transferencia completada. Cerré la laptop con suavidad. El mundo se sentía firme otra vez. No porque ellos hubieran caído, sino porque yo por fin estaba parada donde pertenecía, sin disculpas, sin temblores, y completamente mía. Salí al balcón dejando que el viento del río me envolviera. La venganza no era el derrumbe detrás de mí. Era la altura a la que había llegado. La venganza no es ver caer a alguien. Es estar tan alto que nunca más vuelvan a ver tu cima.